Saludos, estamos en la Escuela de Arte Guillo Pérez. Mi nombre es Gabriela y en esta ocasión vamos a colorear con pintura al óleo. Vamos a trabajar una monocromía con el marrón Burnt Umber, que es el tierra de sombra tostada, y el blanco titanio. Lo vamos a colocar siempre en el borde de la paleta. Para los que hoy es su primera vez pintando al óleo, vamos a hacer lo siguiente. Presionamos con cuidado, observamos si bota algún líquido. Ese líquido se llama aceite de linaza. Es el componente principal de la pintura al óleo. Así que vemos qué cantidad vamos a sacar, solamente un poquito de pintura, como si fuera una cucharadita. Pintura blanca, este ya como pueden ver está bien gastado. Y del marrón, sombra tostada o burnt umber, es mi tono de marrón preferido para hacer este ejercicio porque es bien oscuro y prefiero utilizar el marrón en vez del negro en esta ocasión. Vamos a pintar utilizando estos dos tonos y que haremos el ejercicio básico que se llama la escala de tonos. Entonces, para hacer la escala de los tonos, voy a aprovechar esta misma línea. Con un lápiz delicadamente vamos a trazar un rectángulo. Casi no se ve. Uy, ya lo rompí. Bueno, ahí se ve más. Y vamos a hacer un rectángulo con 9 divisiones. Y esas divisiones van a representar los tonos de luz y los tonos de sombra. Previamente hemos preparado este cartón. Podemos usar papel de acuarela. Podemos utilizar un cartón, una superficie que esté lisa y uniforme. Utilizamos esto porque me encanta reciclar. Así que usé el cartón de una libreta antigua y lo voy a utilizar para hacer las divisiones. Entonces vamos a dividirlo equitativamente. Siempre busco la mitad y a partir de ahí comienzo. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 y 9. Contamos de nuevo. Y las enumeramos. Bien, el número 1 en la escala de tonos representa la luz y el número 9 representará la oscuridad. Así que ahí estaremos trabajando con los colores en extremo. Pero primero que necesito saber que como estas pinturas se llaman óleo, necesito un óleo, aceite de linaza, para poder mezclarlos, integrarlos y que me dé la suavidad pastosa que necesito para pintar aquí. ¿Qué voy a hacer? La paleta la mantengo siempre plana sobre la mesa. Utilizaré varios pinceles y para poder limpiar los pinceles del exceso de pintura, al final del trabajo o durante el trabajo, utilizo disolvente de óleo. El disolvente de óleo es la trementina destilada. En este caso, puedo tener un envase de cristal, pero para este ejercicio no necesito mucho, así que voy a utilizar la misma tapa y luego la voy a limpiar. El primer trabajo no solamente se hace aquí, sino aquí en la paleta. Aquí tengo el amarillo, es la linaza, y en el blanco tengo el disolvente del óleo. Tengo mi marrón burumber y el blanco titanio. Voy a utilizar un pincel mediano
Lo sumergimos en disolvente y en la linaza. Tomamos un poquito de blanco. Como pueden ver, ya esto tenía un colorcito. Recordar siempre, siempre, siempre tener el trapo a mano para mantener los materiales limpios y en buenas condiciones. Vamos a enjuagar en el disolvente y a limpiar en el trapo, porque ya este pincel estaba usado. Así que vamos a tomar linaza, lo pongo en la paleta, un poquito de blanco, lo mezclamos un poquito y ahí está. Ahora vamos a hacer la primera barra, que es esta. Marcamos los contornos con delicadeza y rellenamos. La primera capa, si notan, está un poco aguada. ¿Qué hacemos? Le retiramos el exceso de líquido, tomamos más blanco, un poquito más pastoso, vuelvo y mezclo en la paleta y aplico ahora con un poquito más de fuerza. Ahí tenemos el blanco. Como es una escala de tonos, vamos a ir mezclando poco a poco con el marrón. Una pizquita pequeñita de marrón y mucho blanco para lograr el segundo tono. Casi imperceptible, pero debe notarse una ligera diferencia. Pintamos bien los contornos y rellenamos. Número 3, un poquito más de marrón. A la mezcla anterior, una gotita pequeña de la linaza. Comparamos. Me salió del mismo tono. Vamos a buscar un poquito más de marrón. Mezclar, aplastar, mezclar y aplastar el pincel en el mismo sentido que tiene las cerdas para conservar la forma, porque si solamente hago así, fíjense cómo se abre la brocha, así que vamos con delicadeza a ir aplicando los colores justamente como vienen presentados. Aquí ya tenemos un tono intermedio claro del gris, creo que todavía estoy muy cerca de la gama alta. Vamos a ir oscureciendo un poquito más de marrón, mezclamos y repetimos. En la repetición está la clave de que este ejercicio le quede súper bien, que quede limpio y suficiente cantidad de pintura para rellenar el espacio deseado. Vamos, como quien dice, alisando la superficie para que quede uniforme. Y así sucesivamente. Una gótica de burnt umber, mezclamos. Si se reseca, una gotita de linaza. Este tono debe sentirse más oscuro que el anterior. Estamos en el número 5, que viene siendo el tono intermedio en nuestra escala de tonos. Fíjese cómo este color marrón se destaca sobre el fondo gris. El blanco brilla sobre una superficie gris y en el negro se verá mucho más oscuro también. Entonces, por eso siempre sugerimos que al hacer este tipo de ejercicios, coloquen una base de tono agrisado. Puede ser un gris intermedio o un intermedio claro
dependiendo del objetivo, pero para este ejercicio simplemente podemos usar un gris como venga del envase y si lo vamos a mezclar a partir de blanco y negro, usar un poquito más de blanco que de negro para que nos quede un tono bien agradable. Repetimos el mismo proceso poniéndole cada vez más marrón. A este le voy a poner un poco más de marrón porque se supone que en la mezcla sea más cantidad de color marrón que de blanco. Así que en comparación ponemos más marrón. Colocamos los bordes y luego rellenamos con cuidadito para no salirnos. Que tampoco los colores nos queden veteados. ¿Qué significa veteado? Como las vetas de la madera, que son de diferentes tonalidades. Para evitar que los colores queden veteados, es muy importante mezclarlo suficientes veces en la paleta. Algunas personas crecimos creyendo que la paleta era esa tabla de madera donde tú mezclas los colores. Realmente se puede decir que la paleta es la mezcla de colores que tiene tu obra de arte. Y el soporte de paleta es esa tabla plana donde mezclamos los colores de tu obra. Así que a esto le decimos soporte de paleta. La paleta es esto, lo que estamos mezclando. Y esto es el soporte de paleta. Eso lo aprendí recientemente. Siempre podemos aprender cosas nuevas. Como pueden ver, ya se empieza a pronunciar esta oscuridad más fuerte. Y para el último color, lo que vamos a hacer es lavar completamente la brocha o cambiar de brocha. Y no le podemos tocar con nada de blanco para el último. Igualmente para el blanco, no debemos darle nada de color, solamente el blanco puro. Entonces los extremos representan ese alto contraste. Como es un poco un color poco mezclado, posiblemente le queden vetas transparentes y necesite de una segunda capa. Y eso es lo que vamos a hacer. Primero lo marcamos, luego esperamos un poquito. Esto no se seca de una vez, esto va a durar posiblemente varios días o tal vez semanas en secar. A diferencia de la pintura acrílico que seca en cuestión de horas, el óleo no. El óleo perdura en el tiempo precisamente porque es un proceso de oxidación, no es un proceso de evaporación. Para el último, lavamos y secamos bien, bien, bien la brocha y tomamos el marrón. Lo voy a tomar puro, casi sin linaza. Y a ese sí le vamos a tener que dar dos capas. Y así tenemos nuestro primer ejercicio de pintura al óleo, la monocromía. La monocromía. En base a esta escala, vamos a lograr hacer muchos trabajos interesantes, porque ya vamos a tener una valoración monocromática para destacar volúmenes como en los bodegones que estamos pintando frutas, jarrones, mantel, y podemos dimensionar el espacio a través de las tonalidades. La escala de los tonos es lo que nos dice el volumen, ese espacio tridimensional de las cosas a través de la luz.
y la sombra que recibe o posee o proyecta un objeto. Y para eso vamos a hacer un ejemplo bien sencillo aquí al lado, no se lo pierdan. Vamos a continuar con nuestro ejercicio. Vamos a tomar un pincel alargado. Si deseamos, podemos hacerlo primero a lápiz. Yo voy a hacer unas señas a lápiz de este ejercicio que serán unas figuras geométricas. Vamos a ver que se quede derechito. Esto se mueve mucho. Bien, este es el encuadre. Vamos a dibujar un cilindro, una esfera y un cubo en un espacio sobre una mesa. Así que voy a hacer la mesa aproximadamente por aquí. Voy a aprovechar esa marca y por ahí mismo voy a trazar el margen del cubo. Tomamos la altura de este lado, la repito por aquí, de aquí, aquí. Y el otro tercio del cubo llega como a la mitad. Y vamos a unir. Bien, con estas figuras geométricas empezamos el ejercicio de la escala de tonos. Lo primero que voy a utilizar es este pincel pequeño, lo voy a remojar en aceite de linaza y una gotita de disolvente y voy a utilizar una tonalidad intermedia, similar a esta, de la escala de tono, un tono intermedio, oscuro, vamos a hacerlo un poquito más oscuro, un intermedio oscuro, así como entre el 6 y el 7. Con este voy a hacer una repetición del dibujo lineal que quede, digamos, acuarelado, es decir, una tonalidad, una consistencia aguadita. Y con esto hacemos énfasis y limpiamos trabajo. En este caso no estoy borrando nada. Si lo hacemos con el pastel de óleo, esto estaría absorbiéndolo todo. Entonces, lo que hacemos cuando dibujamos con pastel de óleo, no, perdón, pastel seco, es borrarlo un poquito con un paño.
En este caso, como es línea a lápiz, no me quedan residuos, pero normalmente sobre el lienzo el óleo absorbe bastante material del pastel seco, la tiza o carboncillo. Mi favorito es el carboncillo, pero si consigo una sanguina o una sepia, que es este color sepia marrón, antes que nada hacemos una aguada al óleo. Bien, cuando ya yo estoy conforme con cuál de todos estos círculos que yo hice, pues entonces lo vamos a marcar. Podemos utilizar una forma de círculo para hacer esta esfera, como una cinta adhesiva, un plato, un vaso, cualquier cosa redonda que nos facilite también el trazo. Y ahora voy con el cubo. Vamos trabajando el cubo. Debe quedar aquí un poco por delante del círculo, pero va a haber una esfera, así que necesitan un poco de espacio entre ambos. Hacemos la línea de la mesa y nuestro encuadre. Como este es nuestro primer ejercicio, no va a exigir tanta terminación o detalle en el proceso, pero si somos meticulosos y buscamos hacerlo bien, sin ser perfeccionistas, por supuesto, porque a veces si somos muy perfeccionistas, somos muy autocríticos y nunca nos conformamos con el progreso. Siempre vamos a ver lo negativo y nunca vamos a ver lo positivo. Así que lo que estamos buscando en este ejercicio es simple. Vamos a sacarle el volumen a estas tres figuras a través de la luz y la sombra de la pintura al óleo. Ahí está. Si preguntan cómo yo hago esa línea tan recta, no se confíen de mí, yo uso trampa. Miren, yo pongo mi dedito aquí en la barra del caballete y me apoyo y la sigo de largo. Así que en este caso, pero esta sí, esta me quedó muy bien. Atento a mí. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar tres tonalidades principales: luz, intermedio y sombra. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con este mismo pincel vamos a empezar a marcar algunas luces. Este es un pincel pequeño, podemos tomar un pincel intermedio, mediano, como del grueso de un dedo. Puede ser, pero yo solamente voy a marcar aquí, me equivoqué, la sombra va a estar de este lado. Sombras por aquí, sombras por aquí, sombra oscura, es decir, los tonos 7, 8 y 9. ¿Dónde va a estar el 7, 8 y 9? La imagen original se la vamos a facilitar durante este taller en el grupo de chat que utilizamos para este taller. Así que en la imagen podrán notar fácilmente dónde están los tonos oscuros, los tonos medios y los tonos claros. Y luego los semitonos que están entre ellos. Aquí está, oscuro, medio, claro. Y obviamente el fondo que va a ser bien oscuro. El segundo tono será, estamos haciendo un preview de lo que viene. Vamos a hacer un tono intermedio, un tono aproximadamente como el 5 o el 6. Y vamos a ver dónde están esos segundos tonos. Aquí, la tapa del cubo,
este tono intermedio aquí y este tono intermedio aquí y aquí. Y en la mesa. Ese es el tono intermedio. ¿Dónde va? En la mesa. Voy a tomar un pincel más grande y así puedo avanzar mejor. Un poquito de linaza, un poquito de trementina. Lo mezclo bien. Ahora sí. Vamos a trabajar los tonos uniformes intermedios. Entonces voy a dejar aquí la sombra del círculo y la sombra del cubo para atrás. Uniforme. Entonces notarás que esta textura todavía está un poco transparente, sí, porque esta es la primera capa. El óleo se trabaja capa sobre capa. Y el fondo oscuro, esta es la primera capa. Siempre delicadamente en los contornos. Este ejercicio lo podemos hacer sobre un cartón o sobre el papel de acuarela o papel fabriano, pero que ya tenga una capa protectora de acrílico gris. Esa es mi recomendación para hacer este proyecto. Ahí estamos trabajando 3 tonalidades y no he trabajado la luz. No, mía no. Con eso vamos casi terminando esta primera sesión. Tono oscuro, luego el tono intermedio y la sombra proyectada. No puede faltar. Tono oscuro, tono intermedio, tono intermedio, y aquí tono intermedio, aquí al lado del tono oscuro, iluminándonos desde la izquierda. Ahora haremos la parte de la luz. Tono oscuro, tono intermedio. Tono intermedio. Y por último, ya viene, vamos a lavar el pincel de la parte oscura aquí. Lavamos el pincel con la trementina, secamos. Ay,
Casi rompo el pincel. Y ahora vamos con el blanco. Con este blanco vamos a poner gotitas de linaza. Si tú ves que los colores ya vienen suficientemente pastosos o jugosos, no tienes que ponerle tanta linaza. Hay algunos colores que necesitan más jugo de ese aceitico de linaza y otros necesitan menos. Así que aquí tenemos tres tonos: oscuro, medio, claro. Puede que se me mezclen un poquito, no importa, no pasa nada. Esta es solamente la primera capa. Encima vendrán capas por encima que nos van a corregir esta base que le estamos dando. Y con esto, chan, 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 terminamos por hoy. Dejar secar varios días. Póngalo en un lugar que no hayan mascotas, lejos de los animales, lejos de los niños. Esta pintura ustedes saben que es tóxica no se puede consumir, no se puede exponer a la piel. Si ustedes trabajan así como yo con las manos, se nos ensucian, se lavan las manos con jabón normal. O si tienen una mancha muy grande, pueden utilizar jabón de fregar, de lavar los platos, porque al ser grasa, el arranca grasa es muy bueno para esto. Entonces, ¿qué va a suceder la próxima semana? Entre ese blanco y ese tono intermedio va a venir un semitono intermedio. Yo pudiera hacerlo ahora mismo y dejar eso como una impronta, pero para que eso tenga buena calidad necesito. No tengo que esforzarme tanto, porque si me esfuerzo mucho al principio, como quiera me voy a tener que esforzar mucho al final. Con estar cubierto y no dejar punticos sin pintura, bien cubierto, ya tiene la capa suficiente para que la próxima semana yo pueda trabajar, ya sea color o ya sea una capa monocromática de alta calidad y terminación. Así que esto ha sido todo por hoy, por esta noche. Mi nombre es Gabriela Pérez de la Escuela de Arte Guillo Pérez y ha sido un honor para mí compartir con ustedes estas técnicas de pintura. Si desea más información sobre los cursos, no dude en comunicarse con nosotros, escuela de arte guillopérez.com. Muchas gracias.